No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo, dice la Biblia, para luego agregar ni siquiera lo que hay debajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. La semana pasada, bueno, no me veo los ojos, la semana pasada hice un posteo explicando sobre una estatua de Jesús que fue profanada en el Líbano por un soldado de Israel, y cuando fui a leer los comentarios me quedé boquiabierto, choqueado. Hermanos cristianos, sí, diciendo de que lo que hizo aquel soldado israelí estaba bien basándose en este versículo. Pero son las mismas personas que comen cerdo, que mañana sábado van a profanar el día sagrado o que creen incluso en otro Dios, un mandamiento básico aquí en la Biblia. Es decir, que por defender un versículo ellos pecan con el otro 99% de la Biblia. Los judíos, en cambio, pedimos perdón, reconocimos el error y a los pocos días devolvimos esa estatua, una estatua diferente, a esa aldea árabe cristiana en el sur del Líbano. Amigos, hoy vine a una feria artesanal llamada Nahalat Binyamin para hacer la pregunta de cómo lidia un pueblo de artesanos con las prohibiciones de las imágenes. Vine a contar la historia de cómo el arte judío sobrevivió a sus propias prohibiciones. Vine a hablar sobre cómo hizo para solucionar todo esto usando la creatividad del verbo crear, para luego aplicar esa creatividad a todos los campos de la vida. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por acompañarme, y si hablamos de arte, los quiero invitar a nuestra tienda virtual, que es súper exitosa y que van a poder llevarse cosas de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, arte judío, judaica o de Tierra Santa, y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. ¿Todavía no la visitaron? ¿Cómo se visita? Pinchen en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. Entremos a la feria, abran los ojos, abran los oídos, no toquen la mercadería y presten atención a lo que tengo para contarles. ¡Vamos! Bueno, amigos, vamos a recorrer esta hermosa feria de Tel Aviv y a descubrir el talento de los artesanos israelíes, que a mí siempre me hace pensar en el peso de la historia que ellos cargan sobre la espalda a la hora de hacer sus obras. Es verdad que ellos no son los primeros en enfrentarse con las limitaciones y que tuvieron que aprender de sus antecesores, que durante milenios tuvieron que enfrentarse cara a cara con una de las leyes más estrictas y determinantes de nuestra identidad, el segundo mandamiento que les cité antes, de no hacer imágenes o estatuas. Esta sentencia no es una sugerencia, es una orden que parecería ponerle un candado a la capacidad de representar el mundo que nos rodea. Imaginen por un momento lo que significa para un pueblo lleno de pasión y de visionarios tener que lidiar con semejante restricción increíble. Pero cuando cualquiera pensaría que esto iba a matar el arte o que nos iba a dejar sin capacidad de crear, fue exactamente al revés. El judío no se quedó de brazos cruzados lamentándose por lo que no podía hacer, sino que usó esa misma limitación para profundizar en su ingenio y buscar caminos que nadie más había explorado. Y ojo, no se trata de burlar la ley, sino de entender que el talento es un regalo que debe encontrar su cauce sin caer en la idolatría que tanto daño nos hizo en el pasado. Esa tensión entre el mandamiento y la necesidad de expresar lo que uno siente es lo que forjó un carácter único en nuestros artistas. Miren los mapas de Israel, miren las granadas, los colores, las estrellas de David, cuánta creatividad, cuánta espiritualidad, cuánta identidad y cuánto judaísmo en toda la feria al mismo tiempo. Como vemos, al no poder retratar rostros o figuras sagradas, el enfoque se movió hacia lo abstracto y lo conceptual, obligando a la mente a trabajar el doble para poder transmitir un mensaje espiritual sin necesidad de una imagen prohibida. Lo que estamos viendo hoy en esta feria no es solo artesanía, es el resultado de siglos de lucha interna por honrar a Dios, por medio de estos cuadros hechos solo de letras hebreas, por dar un ejemplo, mientras se deja salir esa chispa creativa que todos llevamos dentro. Se podría decir que es una historia de resistencia y de saber que, aunque el molde sea estrecho, la creatividad siempre encontrará la forma de romperlo y brillar con la luz propia en cada esquina de esta tierra sagrada.
Esa limitación, que parecía un muro insalvable, fue en realidad el motor que empujó a los artistas a desarrollar un estilo que hoy es marca registrada de nuestra cultura, y les voy a explicar. Miren cómo trabajan aquí la piedra, cómo respetan la Biblia. Aquí todo en vidrio, trabajos que cuestan el doble al no poder dibujar un rostro o esculpir una figura humana para no romper la ley. El ingenio se volcó por completo hacia la precisión de la geometría, la belleza de la naturaleza y la fuerza de nuestra propia lengua. Es lo que yo llamo el arte del escape, una forma de ser libres dentro de la norma. Los artesanos empezaron a llenar cada espacio con flores, con patrones que se repiten hasta el infinito y con una caligrafía que transforma las letras hebreas en verdaderas joyas visuales, como vimos antes, como vemos ahora en estos cartelitos de madera. No es casualidad que vean tantas formas abstractas en estas mesas, porque el judío aprendió a buscar la perfección en el detalle que no compite con la divinidad. Como dice el Deuteronomio, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Dios habló con vosotros de en medio del fuego. Ese concepto de que lo divino no tiene una forma física que podamos atrapar nos obligó entonces a ser más abstractos, más profundos. Los artistas de Israel no se quedaron en la superficie de lo que el ojo vio, sino que buscaron siempre hasta hoy representar la armonía del universo a través de cálculos matemáticos aplicados al arte y diseños que parecen laberintos de espiritualidad. Esa manera de pensar fuera del molde permitió que se desarrollara una estética propia que, les aseguro, no le debe nada a las modas del mundo. Lo que están viendo en Naharat Binyamin es el resultado directo de aquella búsqueda. Una búsqueda donde cada línea y cada color tienen un propósito que va más allá de la simple decoración para convertirse en una celebración de la vida y del orden. Miren cómo la joven crea, cómo usa colores, belleza, respeta la tradición milenaria, así de fácil. Si uno se detiene a mirar con profundidad, más allá de ver carteles de maderas escritos en hebreo, algo único en el mundo, lo que están viendo ahora, lo que pasa en esta feria no es un hecho aislado. Es el síntoma de algo mucho más grande que define a todo Israel. No es que hayamos nacido con un coeficiente intelectual distinto al resto del mundo. El secreto, amigos, está en cómo nos educaron para romper con el molde. Miren qué belleza ese talit, ese manto. Uy, ¿qué dice? Pia patja bejochma betorat gesed al leshona. Bueno, esto significa abre su boca con sabiduría y la enseñanza de bondad está en su lengua. Les cuento que se trata de un proverbio dentro del pasaje de la mujer virtuosa, Eshet Haid, que vamos a leer esta noche a la hora de cenar en toda mesa judía. Miren esas gafas ahora, otra muestra de la creatividad. Les venía contando que desde chicos se nos enseña que la creatividad no es solo para el que pinta un cuadro, sino que es la herramienta principal para sobrevivir y liderar. Así, literal. Es esa capacidad de mirar un problema y, en lugar de quejarnos, inventar una solución donde nadie más la ve. Esa misma chispa que ves en un artesano que dobla un alambre para hacer una figura y la llena de plumas como esta señora, es la que llevó a este país, a esta nación, a ser una potencia mundial. Y me explico, no se rían. Esa mentalidad de pensar fuera de la caja es la que hizo que transformáramos el desierto en un jardín con sistemas de riego que hoy usa todo el planeta. Es lo que nos puso a la cabeza de la ciencia, la tecnología y la gestión del agua, logrando lo que parecía imposible. Nunca nos quedamos en la teoría y siempre aplicamos esa rebeldía creativa a las comunicaciones, al cine, a la tecnología de punta, en todo el mundo judío. Nosotros entendimos que los recursos naturales se pueden terminar, pero la capacidad de inventar es un recurso infinito. Amigos, ella es Esther, famosa en esta feria, debe tener como mínimo 90 años. ¡Qué hermosa es!
Les decía que Israel no lidera por tener tierras fértiles o tesoros enterrados. Israel lidera porque aprendimos que la creatividad es el motor que mueve la economía y la identidad de un pueblo. Es esa educación en el pensamiento crítico y disruptivo lo que nos permite estar siempre un paso adelante, transformando cada dificultad en una oportunidad de oro para demostrarle al mundo de lo que somos capaces. Y ahora que veo a esta soldado probándose una joya, me hace recordar lo que pasó en el Líbano. No, miren esto, un perro creyéndose que la marioneta es otro perro. Me quiero morir. Qué genia la vendedora, cómo la maneja la marioneta. Y ese perro, no, ese perro ya es de verdad. Bueno, qué divertido. Amigos, les decía que la soldado, aquella que vi, me recordó aquel grupo de soldados y la estatua de Jesús que profanamos en el Líbano. Es un buen momento para aclarar algo. Después de ver cómo trabajamos nosotros el arte, es lógico mirar cómo otras religiones resuelven el mismo tema. El mundo cristiano, por ejemplo, está lleno de imágenes y figuras que buscan acercar lo divino a las personas, y hay quien dice que eso, o estas manos de Fátima que vemos aquí, es idolatría. Yo digo que entrar en una catedral con frescos y estatuas es una forma de sentir lo sagrado a través de los sentidos. No hay que juzgar esa práctica, sino entenderla. Es sabido que el ser humano necesita ver y tocar para creer, necesita ponerle cara a lo infinito. Mientras nosotros nos conectamos a través de letras y geometría, los hermanos cristianos lo hacen mediante el retrato físico. ¿Qué tiene de mal? Es una diferencia de lenguaje, pero la intención es la misma. Para ellos, la imagen funciona como una ventana o un recordatorio visual que ayuda al corazón a entender la historia. Me lo explicaron hace poco y para mí tiene mucha lógica. Por eso dije y digo, antes de juzgarlos a ellos por un versículo, fíjense cómo estamos por casa con el resto de la Biblia y no sean hipócritas. Al final, el artesano que talla una cruz y el que dibuja estos cuadros de colores aquí en Nahalat Binyamin buscan lo mismo, mostrar que hay algo más allá de nosotros. Para terminar, quiero decir que el arte es el puente entre lo terrenal y lo espiritual, sin importar la regla que cada uno siga. Que al no poder copiar la realidad física en Israel nos obligamos a inventar soluciones nuevas, y esta feria demuestra que la fe no frena la innovación, sino que la potencia haciéndonos más creativos. La verdadera riqueza de un pueblo no es lo que tiene, sino lo que crea de la nada. Listo. Nos vamos de aquí entendiendo que, sea con una imagen o con un patrón geométrico, lo que vale es el esfuerzo por tocar el gusto de las personas, el corazón, el sentido visual o auditivo y para muchos lo eterno. Israel entonces sigue aquí creando, pensando y recordándole al mundo que la creatividad es un motor que nadie puede ni podrá frenar. Shabbat Shalom. Trzeba